Ok. Ok, ya, Entro. ya ahora sí. ¿Ya? Ya. ¿Segura? Sí, Ok. ya la Si escucho. no, puedo entrar y salir. ¿Está bien Sí, ahí? ya la escucho. Ok. ¿Cómo está, Hola, doctora? ¿cómo están? Pues muy bien aquí saludando. ¿Ustedes dónde se encuentran? Ahorita estamos donde mismo que vinimos el otra vez. Ahorita ya está por llegar mi cuñado también. Los Ok. chidos ¿de qué? De la fuente. Los chidos de la fuente. Estamos en lugar de comida. Ajá, porque pues queríamos traer a mi hermana que quería conocer acá y por eso vinimos un rato. Ok. Dice, Ok. yo sufro Excelente. abuso de verbal en mi trabajo Berta Padilla. y es Bien. horrible. Sí, sí, bueno. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema y bueno, me gustaría decir justo que hay muchos tipos de violencia, ¿ok? Vamos a entender que hay violencia física, hay violencia psicológica y hay violencia verbal. Entonces, sí, es saber distinguir qué es violencia, ¿no? Y obviamente muchas personas no lo distinguen. A veces crecemos en ambientes violentos y pensamos que eso es normal. Entonces, quizás ahí a veces cuesta trabajo diferenciar o darte cuenta por qué sí es normal, ¿no? No sé si te ha pasado ver que hay tíos muy pesados, ¿no? Familiares que son muy pesados, muy Sí. llevaditos, Ay, sí. y que a veces hay padres que permiten ese abuso por parte de los familiares pesados, no dicen nada y entonces el niño se queda con una idea de, oh, ok, entonces eso es normal. Y lo permiten los padres, por lo tanto el mensaje que tú le mandas al hijo es, permite la violencia, eso es normal. ¿No? Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a darnos cuenta qué hacemos como padres y cómo estamos mandando mensajes y cómo enseñamos, ¿no? Entonces, sí hay que distinguir justo cuál es esta violencia y bueno, no sé, si tienes preguntas. Sí, por ejemplo, a la persona que acaba de decir que tiene violencia en el trabajo, Mucho abuso Ok. mucho verbal. abuso verbal. Bien, bien, yo creo que allí es muy importante que nosotros distingamos cuál es el límite. Sí, justo eso. ¿Cuál es el límite? Muchas veces hay trabajos, no sé, depende dónde estés, pero yo creo que ningún ser humano debe de tener violencia verbal, ¿ok? O permitir violencia verbal. Por eso repito, tiene que ver desde el contexto y yo puedo elegir. Yo creo que aquí hay que ponerse de acuerdo. Yo le diré a esta persona, primero ponte de acuerdo contigo. ¿Qué sí puedes, con qué sí estás de acuerdo y con qué no estás de acuerdo? Y con lo que no estés de acuerdo, comunícalo. Tienes el derecho de comunicar que no estás de acuerdo, que no te gusta que te hablen de esa forma y elegir. Quizás no puedas cambiar el ambiente, quizás así sea ese lugar y tú puedes elegir quedarte así o moverte a otro trabajo. Esa es una elección. Todo depende de esta conversación que tengas contigo y que definas que sí puedo permitir y que no. Y obviamente poner el límite. Sí. Doctora, Y este fin de semana hubo un caso muy triste acá cerca de mi casa, de sí, que yo fui al banco y había mucha policía, llegó una señora estaba caída en el suelo, a su niña se la habían casi arrancado de sus manos, pero ella corrió y la alcanzó. Estábamos ahí y estaba la policía y le estaban diciendo a la niña si la había tocado la persona que la agarró. Dijo la niña que sí, que la había tocado, que la había puesto en un rincón de un lado de un banco. Lo bueno que tenía el banco todas las cámaras, todas las personas del banco estaban afuera y estaban tratando de, de, de agarrar la cámara para ver a la persona porque había corrido. ¿Qué se le dice a un niño en ese momento? Porque en ese momento la niña estaba nerviosa, le estaban preguntando tantas
le estaban preguntando tantas preguntas si le habían quitado la ropa, si le habían, y la niña no, solamente me tocó, solamente me tocó. En ese caso, está bien esas preguntas que le están diciendo a una niña de aproximadamente unos 6 años. Bien, yo creo que, a ver, entiendo la parte que tiene que ejercer la autoridad o en este caso los policías que están a cargo. O sea, me queda claro que sí es parte de. Ellos tienen que preguntar qué pasó, porque es lógico que deben de saber qué delito van a perseguir y si hay delito. ¿Ok? Entonces ellos tienen que hacer una serie de preguntas para determinar si fue un abuso o si fue una violación. Es obvio que ellos en eso tienen que hacer ciertas preguntas. No es un tema fácil, de hecho ellos, no sé, pero muchos no tienen tacto para hacer estas preguntas, ¿no? Y en el momento es difícil que pueda responder eso una niña o una menor. Y sobre todo, digo, cualquier ser humano que acaba de tener un acto violento que puede llegar a ser traumático, algo que sucede por lo general es que te paralizas. Eh, la persona se paraliza, no sabe cómo reaccionar, no contesta, no grita, es muy difícil que lo pueda distinguir. Entonces, obviamente, si en ese momento estás insistiendo en que te responda algo, quizás no sea muy clara la respuesta que esperas. Entonces, yo creo que en eso sí deberíamos de tener más tacto, ¿no? Deberíamos tener como más, no sé, buscar un espacio para hablar con la niña y eso lo tendría que hacer la policía. En el caso de un padre, pues sucede muy similar, o sea, tú tienes que saber qué le está pasando al niño y tienes que preguntar, ¿no? Tienes que preguntar qué sucedió. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos cómo enseñar y cómo educar a nuestros hijos para prevenir, ¿no? Y que ellos, de hecho, aprendan a cuidarse de una situación así, ¿no? No es muy común lo que me cuentas, no es muy común estas agresiones a plena luz del día, habiendo tantas personas, no, por lo general, la mayoría de los abusos y la mayoría de este tipo de situaciones se dan con personas que te conocen. El 95% se da incluso hasta con familiares, con gente conocida, amigos muy cercanos a la familia, gente que está muy cerca de ti. Entonces, digo, no es común, llegan a suceder este tipo de cosas, sí, pero yo creo que hay que prevenir y enseñar a los hijos. Esa es la mejor forma de evitar que ellos sean víctimas de estas situaciones, ¿no? Entonces, no importa, yo creo que tenemos que empezar a hablar de educación sexual desde que nacen, ¿no? Y bueno, aprovechando lo que me preguntas, voy a decir algunos puntos que quizás puedan orientar a los papás. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir, ¿no? Okay. Entonces, entre ello, yo creo que lo importante es hablar de todo esto como muy natural. Hablar de la sexualidad como parte de nuestro cuerpo, como parte de nuestra naturaleza, ¿no? No avergonzarnos, de hecho, decir las cosas por su nombre, ¿no? Hablar siempre con la verdad y poder expresar, que ellos tengan la confianza de expresarlo y de decirlo de esa forma, ¿ok? Otra cosa súper importante es poder crear un vínculo de confianza con tus hijos, tener una comunicación, que tengan la libertad de decirte lo que les está pasando, de que ellos no solamente en un abuso, puede pasar en muchas otras situaciones en la vida de tus hijos que yo creo que desde niños tenemos que tener este vínculo para empezar a fortalecerlo y que ellos tengan la confianza de contarte lo que sea. Si alguien les ofrece drogas, si alguien les está haciendo bullying, si hay abusos, cualquier situación, yo creo que este es uno de los principales. Y si un niño no tiene un lazo de confianza con los padres, tiene que buscar a alguien, la abuela, el tío, el profesor, a cualquier persona de confianza o que él crea que le puede apoyar
y hablar y expresar lo que le está sucediendo. Eso también le tienes que enseñar a tu hijo, ¿ok? Yo creo que enseñarles a que no, a que nadie debe tocar sus partes genitales y que nadie les puede obligar a tocar sus partes genitales. Eso es indispensable que los hijos lo entiendan y que se los enseñes desde primera instancia. Nadie los puede obligar a hacer algo que no quieren. Algo que es muy importante también señalar es poner límites y que ellos sepan hacerlo también. Por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cuáles son las caricias, ¿sí? Y cuáles son estas partes que no se debe de tocar, que entiendan la diferencia. Esto sí se puede, esto no se puede. Que ellos empiezan a distinguir entre una caricia que les hace sentir felicidad y afecto y otra caricia que les hace sentir molestia, inseguridad o incluso vergüenza. Hay que enseñarles a los hijos a decir no quiero, pero yo creo que también ahí empezamos desde nuestra historia como padres a que si yo sé poner límites, se le voy a enseñar a mi hijo. También es muy importante enseñarles que hay partes privadas. No podemos ir todos en bola al baño. Es muy común esto se da mucho con los niños y con los padres. Hay familias que dicen, vamos al baño, vamos todos juntos al baño, ¿no? Entonces hay que entender que hay lugares privados, ¿no? Es parte de los límites, es parte de las enseñanzas que nosotros tenemos que expresar y mostrar con el ejemplo. Sí. Para evitar, yo creo que la mejor manera es prevenir. Sí. Pues prácticamente precisamente yo hablo con mi hijo y le digo, tienes que trabajar con tu hija a que te tenga confianza, a que ella tenga la libertad de hablarte, de decirte lo que ella siente, lo que a ella le pasa, hacerte la amiga. Sí, es precisamente lo que usted está diciendo. Y más que nada, yo me pongo y hablo también con mi nieta. Le digo, todo el tiempo tienes que, con mis nietas, todo el tiempo tienes que tenerme confianza. Me tienes que decir, si no quieres decírselo a tu papá o a tu mamá, tienes toda la confianza en decírmelo a mí. Entonces, prácticamente en la familia tiene que haber alguien que la niña se sienta, o el niño se sienta confiable en hablar de todo. He conocido varias personas, hasta en mi familia, doctora, que han sido abusadas sexualmente por su propio padre y Sí. nunca han sabido o nunca han querido decir hasta que ahora están grandes, ¡pum!, estallaron y dijeron muchas cosas. Sí, es que justo ahorita que mencionas este ejemplo, me gustaría decir esta información. Hay dos clases de abusadores, ¿ok? Hay uno que es el que utiliza estas técnicas de seducción con un medio no violento. ¿Cómo funciona? Funciona con seducción, te regalan cosas, se acercan contigo para ganar como esta confianza y empiezan a proponer este tipo de cosas sexuales, ¿ok? Y este es un tipo de seducción que llega justo al abuso. Hay otro tipo de abuso que es más coercitivo, que es con violencia, ¿no? Y obviamente allí hay ciertas amenazas. Esta persona o este abusador violento puede utilizar frases como, si tú hablas, vas a lastimar a tus padres. Si tú dices algo, yo voy a lastimar a tu familia, ¿no? O le voy a decir a tu mamá. Y inclusive empiezan a dar mensajes como diciendo, oye, pero no dijiste nada, entonces te gustó. Sí, tú provocaste esto. Yo voy a decir que tú me provocaste. Entonces, ¿qué sucede con las personas que fueron víctimas de esto? Punto número uno, pues fueron víctimas de un abuso y hay un shock, como yo te digo, como un shock en donde hay un trauma y sí literal hay una especie como de congelamiento, de parálisis, donde yo no sé cómo reaccionar. Pero si a eso le sumas esta amenaza o esta culpa que te hace sentir el mismo abusador por miedo a ser descubierto, se hace como un secreto y es un secreto vergonzoso.
Entonces yo creo que allí hay que darse cuenta que no es fácil hablar de un tema así. ¿Por qué? Porque hay puede, sobre todo con un familiar, donde hay este tipo de frases, amenazas o situaciones que te hacen sentir culpable, ¿ok? Yo creo que justo es lo que menos quieres que se enteren y cuesta mucho trabajo hablar. Muchas de estas víctimas hablan, como tú dices, ya cuando están casadas, ya cuando son mayores, ya cuando toman conciencia de lo que pasaron. Y es allí donde hablarlo es sanador. Yo creo que empezar a romper este secreto ya empieza a ser sanador. Definitivamente se tiene que hablar en un lugar adecuado, con personas adecuadas, porque algo de lo que no podemos hacer, y esto que le quede de tip a las personas que les lleguen a confiar, si alguien está siendo abusado y te confían algo, por favor, nunca le vayas a cuestionar cosas como de por qué no hiciste nada, seguro que tú no provocaste el asunto. O sea, yo creo que o negarlo, decir, no te creo, no creo que esta persona te haya hecho esto, porque eso genera un desconcierto y más culpa para la persona que fue abusada. Entonces, desde allí, yo creo que tenemos que entender que es algo muy difícil de hablar, muy vergonzoso y más si están involucrados familiares cercanos, padres, tíos, hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy comprensivos en el tema y no juzgar, no hacer estas preguntas de, como tú decías, del policía, donde está preguntando, ¿pero qué hizo usted? ¿O ¿por qué no gritó? Pues Ajá, no podías, había una amenaza, te paralizas. sí, No podemos juzgar, tenemos que entender más bien que una persona no grita, no porque no quiera, no sabe cómo defenderse en ese momento, ¿no? Y yo creo que ese es un mito, ese es un mito. Si nosotros creemos que la persona, porque no grita o no se defiende, le gustó, falso, eso no es verdad. El abuso te deja inmóvil y muchas veces te paraliza. Sí, exacto. Ahora, sí, abuso verbal, por ejemplo, hay personas que abusan verbalmente a sus parejas, que las hacen sentir menos, que las hacen sentir inseguras, que dicen, uy, pero tú cuándo vas a encontrar una persona si estás así, así. O sea, eso es un abuso ya verbal que a la mujer la hace sentir um, nada, la hace sentir nada prácticamente. sí, justo. Tenemos que entender algo. La violencia verbal, sí, depende qué tipo de violencia sea, más bien de qué tipo de palabras estén. Puede ser directo y humillante, con groserías, con violencia directa, ¿sí? O puede ser también una comunicación indirecta, ¿no? Y eso se da mucho en la vida, ¿no? O sea, yo digo que es como un boomerang, te avientan las pedradas, te avientan los comentarios, te avientan la agresión, ¿ok? Entonces, muchas veces esta violencia viene disfrazada de risa, de chistoso, de agresivo pasivo, sí, viene disfrazado. Entonces, muchas veces no sabes cómo reaccionar porque te dicen, pero no te vayas a molestar, ¿eh? O sea, te digo, se te ve súper mal ese vestido, pero no te estoy criticando. Yo creo que es justo lo contrario. Sí te está criticando y está tratando de disfrazar el comentario, pero justo ese es un agresivo pasivo. Ese es un tipo de violencia, por ejemplo, que puede ser literal y no te das cuenta. Es muy difícil distinguirlo. Entonces ahí es decir, no, sí me estás juzgando, sí me estás criticando y no me gusta que me hagas estos comentarios, ¿sí? Por el estilo. Pero también se da mucho en el matrimonio, cuando yo a veces no puedo decir lo que quiero o lo que no quiero, a veces aventamos estos mensajes ocultos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va envuelto en particular de una situación de humillación, de rechazo,
¿no? Y es justo por eso que es tan dolorosa. Hay personas que te dicen, pues es que ya no te amo, ya no me gustas, o ya te pusiste gorda. Ese tipo de violencia que llega a ser psicológica es muy difícil sanarlo y comprenderlo. Sí. Exacto. A ver, amor, ¿tú? Pues no hay ninguna pregunta. No, pero tú tienes Estaba invitando a las personas. Buenas tardes. Que nos hagan comentarios, hola. Sí, le estaba invitando a las personas que si tienen alguna pregunta para usted o algo, pero estoy leyendo todos los comentarios. Todos están quietecitas escuchando muy bien su. Están atentos escuchando, Sí, pero bueno, si quieren podemos hacer algunos comentarios. Y bueno, yo creo que tenemos que entender primero qué es violencia, ¿sí? Y quiero que se entienda esto. Obviamente, el abusador es violento, ya sea pasivo o coercitivo, como lo dijimos, pero sí viene este toque de violencia. Y queremos entender que, por ejemplo, hay muchos significados. Me gusta el de la OMS que dice que la violencia es un uso de la fuerza física o de poder con amenaza hacia una persona, ¿ok? Y esto tiene como resultados daños, lesiones psicológicas a corto, mediano o largo plazo que pueden llegar hasta la muerte. Entonces, sí tenemos que entender que tiene consecuencias. La violencia genera más violencia, no se minimiza, no se detiene. Una persona violenta siempre va de menos a más y más y más. Entonces, bajo ninguna circunstancia te recomiendo que permites algo violento si no te gusta. Por eso hay que entender que la violencia verbal tiene un impacto y sí tiene consecuencias a mediano, corto y largo plazo. Sí, sí las hay. es como yo le digo a veces a mi esposo, no quiero, me pasa y me da una nalgada. Y le digo, no quiero, no me gusta. eso que tiene que ver con. Eso es un abuso, ¿verdad, doctora? Porque Si no pasa y te ¡pum! gusta, Me sí. da. Sí, Pasó, mira, pasó. ahí, ¿Sí me entiendes? Escúchame. a ver, por ejemplo, voy a hablar de eso. Ese es como un abuso físico, ¿bien? ¿Ves? Justo en eso vamos a entender esto. Sí, sí es un abuso físico si a la otra persona te está refiriendo que no le gusta, ¿no? Y yo creo que allí ese es un ejemplo, pero podemos tener muchos ejemplos. Hay muchas personas que se acercan, te saludan y te agarran de la cintura o se te pegan para estarte abrazando o te tocan. Entonces, a ver, ahí es como entender esto. Yo tengo que tener referencia de mi espacio físico, ¿sí? Y yo creo que en este caso a mí me toca decir no, o ponerme así para mostrar cuál es el límite. Acuérdate que el límite es como una frontera. Entonces yo sí tengo que ser consciente de esta frontera física y poder decirle al otro no quiero, no me gusta o gracias, ¿no? O sea, sí tengo que hacer y tengo que poner esta frontera. Yo tengo que saber cuál es mi frontera. Hay personas que son muy, o sea, son muy como, les encanta tocar y toquetear, ¿ok? Entonces, todas las personas que son kinestésicas tienden a tocar y no lo hacen con una intención sexual ni agresiva. Tienen esta necesidad de tocar, pero hay personas que no les gusta que las toquen. Entonces, justo tenemos que comunicar que sí, que no. Y quien sea kinestésico tiene que saber que hay personas que no les gusta y yo tengo que respetar el límite. Si no, estoy siendo violento con el espacio vital y físico de esa persona. Y lo que pasa, doctora, que no es una nalgadita, sino que truena. Pues entonces, por eso es de Que se vea que hay ánimo. Mire, tengo, tengo una pregunta sobre la frontera esa que dijo. La Sí, frontera debería ser permanente, ¿verdad? Así uno se da cuenta que siempre está ahí. Pero cuando la mujer, por ejemplo, dice, no, no, ok. Y luego ya digo, ok, no, ¿verdad? Le molesta, no lo hago y luego le hace, ¿tú qué tienes? ¿Ya no me deseas? Ahora pasa sin nada. Oh, pues entonces no le entiendo. Es donde bien. confunden a uno. Recuerden, mujeres, que uno es hombre, uno no entiende bien. Uno necesita que se lo digan con manzanas y peras porque uno no entiende bien. ¿Me Bien, entiendes?
Sí, mira, yo creo en ese caso, pues es más bien como parte de la comunicación sexual que tienen ustedes, es Ah, como una parte donde se demuestran el cariño y en eso se tienen que poner de acuerdo. O sea, sí de tienes que decir, ¿sabes qué? Ahorita en este momento no, no, o sea, sí tienes que que se ponga un comunicarlo, sí tienes letrero, cuando sí, cuando no. O sea, acuérdate que también justo estamos hablando de límites y hay que entender que hay privacidad, ¿no? Puede ser que alguien esté viendo y eso te haga sentir Se siente- incómodo, o que esté en un No, lugar yo, público, yo ¿no? siempre que le hago un cariño a ella, trato que estamos a solas, no que hay nadie Ok, más ahí. Si bien, eso es muy si está importante. lavando los trastes y está solita, Sí. pues yo le doy su nalgada, cosas así. Pero siempre trato de ser cariñoso. Y creo que ya se lo expliqué a ella, que nunca ha sido mi intención. ¿Cómo le voy a querer hacer daño? Jamás. Siempre estoy siendo No, no, yo cariñoso. lo sé, pero quizás habría que preguntarle qué es lo que no le gusta. A lo mejor lo que no le gusta es que es demasiado duro o lo siente fuerte, o puede ser que en ese momento se espanta y diga, es que me espantaste, ¿no? Y eso te moleste. Yo creo que tenemos que preguntar qué de eso sí es lo que le molesta para evitarlo. Y obviamente atender, yo digo como las dos necesidades. Si yo tengo la necesidad de jugar, de estar toqueteando, si es mi manera de acercarme y de demostrar mi cariño, yo se lo tengo que comunicar a mi pareja. Y fíjate, ahorita que lo dices, imagínate que sea una pareja que uno sea así, que le encante tocar, que sea muy kinestésico y que sea otro ay, que no le guste. Tengo varios casos al respecto y la recomendación que yo les digo es, a ver, háblalo y tratemos de respetar lo que pide el otro. Sí, yo sé que tú necesitas esto, pero entonces hazlo de esta forma, no lo hagas así. Eso sí se puede hacer como pareja. Llegar a acuerdos, dónde sí, dónde no, con qué intensidad y hasta dónde te lo voy a permitir. Respetando también este juego que tengo, que él necesita conmigo. Y Ujú. yo poniendo lo que necesito igual. Sí. Pues está fácil porque ella sabe que siempre que yo paso la voy a tocar. Eso, Aunque yo le eso, diga, eso es como caseta de cobro. O sea, si pasa por ahí tiene que pagar el peaje. Ok. Pero, ¿la doctora? pero Bien. eso es parte del amor que yo siento por ella. O sea, yo no lo Es, hago, la, nunca le sí, voy a justo hacer lo daño. que decía, ¿no? Es la manera en que te acercas, es la manera en que muestras tu afecto Sí. y eso es algo muy de ti y obvio, por eso digo, Yo yo tengo que la ponerme de conozco hace acuerdo. 14 años y desde que la conozco soy así. Desde que la conozco no ha bajado mi deseo por ella. Y no precisamente Creo que ya estamos hablando un poquito más de por eso. eso, pero Parece que estamos en terapia, terapia con Güero y Rocío. Ah, doctora, Recuerda mis también sesiones. están hablando acerca de la violencia económica. Ok, bien, justo acuérdate de esto, el abusador tiene esta connotación de tener el poder, de hacerlo con cierto conciencia y sobre todo como con esta parte de controlar, de poder, de someter, con violencia y fuerza. Entonces, justo cuando yo quiero controlar, también es parte de un abuso. Y hay muchas formas de controlar. Se puede controlar a través del sexo, a través del dinero, de muchas formas, pero si justo el control con el dinero también es un acto violento, porque desde allí empieza la diferencia. Yo creo, yo creo que para entender la violencia hay que entender esta parte, decir todo lo que sea desigual ya es violento. Porque yo sí puedo, tú no puedes. Eso ya es hablar de violencia. Entonces, si yo sí puedo gastar y tú no puedes gastar, es un acto violento. Sí, si yo sí puedo hacer ciertas cosas y tú no, ya estamos hablando de una diferencia y sí, la diferencia puede ser violenta. Bueno, no puede, es violenta. ya está haciendo ¿Sí? menos a la otra. Sí. Por eso, igual también la competencia puede ser violenta. Hay muchas personas que compiten con la pareja.
¿no? Que Entonces, vamos a aprovechar para invitar. Hay una persona que acaba de preguntar que a ella le sí, gustaría una terapia, pero con usted a solas, que no vemos tanto mirón aquí. claro Entonces, que sí. claro que sí, para que aproveche y para que les dé su información, dónde la pueden contactar, doctora. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar como Carmen Islas Oficial, ya sea en Facebook, en Instagram, síganme, escríbanme y con todo gusto yo les respondo y podríamos hacer una cita. Sí, muchas personas acá, María López, muchas personas me hacen llegar a mí por Messenger que quieren hablar o contactarse con la doctora. Mándame un mensajito o busca a Carmen Islas Oficial y conéctate con ella y ella Mira, ya llegó Manena, y ahí te puede ella atender en todo lo que pásele, necesites. pásele. No se Excelente. preocupen. ¿La podemos presumir? Sí. Pues sí, doctora. Entonces, abuso económico, abuso verbal, abuso de que Están en vivo, ¿no? sí están en vivo, de que pegan y todo eso, pero sí, ¿qué les recomienda usted a esas personas que han tenido un abuso de cualquier cosa? ¿Qué necesitan hacer porque yo he tenido varias personas que dicen, es que yo ya me siento mal, o se siente menos mujer y todo eso. Entonces, necesitan una terapia, necesitan un consejo o platicarle a alguien. Sí, mira, yo creo que si tú ya estás viviendo una situación violenta, sí, tenemos que empezar a hablar de esto, entender qué es violencia, qué sí quiero, qué sí no quiero, pero si no puedo hacerlo, si no sé cómo hacerlo, si las personas con las que estoy conviviendo que son violentas son muy amenazantes y yo no puedo resolverlo, sí es muy importante que busques una ayuda, que levantes la mano, que vayas con un especialista o con un terapeuta para que aprendas a decir que sí, que no. Muchas veces no está en mi experiencia, yo no sé poner límites, no me enseñaron y cuesta trabajo. Entonces, justo eso es lo que hacemos nosotros en terapia, podemos enseñar. Ahora, si esta es una violencia fuerte o una violación o ya esto ya es algo muy grave, sí tenemos que buscar una ayuda terapéutica, sí tenemos que empezar a trabajar con todo este estrés traumático que queda en la persona, ¿ok? Porque entramos puede ser en depresión, en ansiedad, puede ser que genere mucha desconfianza, pesadillas, trastornos, dificultades a la hora de relacionarnos sexualmente con alguien. O sea, puede Exacto. haber muchas situaciones que yo tengo que estar sanando. Entonces, sí tiene que ser en un lugar adecuado con alguien que sea especialista y que sepa cómo trabajar este estrés postraumático que queda de un acto violento o traumático, ¿no? Y bueno, no sé, en este caso, yo creo que es muy importante saber levantar la mano y ponerte a salvo. Si esto es una agresión física, si ya hay agresión fuerte, sí hay que denunciar, sí tienes que tener el valor de recurrir a las autoridades. Hay muchas instancias que te protegen, hay muchos centros de refugio para mujeres o personas que son violentadas, ¿ok? Y para eso existe la ley. Nosotros tenemos que denunciar, porque una persona violenta no solo te va a violentar a ti, va a violentar a tu familia, a hijos o a otras mujeres o a otras personas. Entonces es muy importante la denuncia, que quede un registro, un antecedente, ponerte a salvo, ¿ok? Correcto. Sí, prácticamente porque las personas que han sido abusadas y que no reportan eso, recuerden, ese hombre está afuera y ese hombre puede hacer daño a otras personas. So, tenemos que armarnos de valor y denunciar o ir con algún psicólogo o con algún familiar y reportar lo que te está pasando. Ah, Sí, sí, me gustaría decir algo, sobre todo, voy a decir como unos indicadores, ¿no? Unos indicadores de abuso, porque puede ser que tú trabajes todo el día,
que tengas muchas cosas que hacer, que tus hijos se queden con alguien, que tú no sepas qué pasa en la vida de tus hijos. Entonces, yo creo que aquí viene justo, enséñales todos estos tips que dimos como de prevención. Yo creo que ese es la mejor manera, pero también tenemos que estar pendiente de estos indicadores. Hay indicadores, sobre todo con niños menores. Entonces, yo creo que hay que revisar qué está pasando. Si llegas a ver un sangrado en zonas genitales, indiscutiblemente algo está pasando y sí tienes que preguntar, sí tienes que buscar la ayuda de quién está abusando. Ok, también, por ejemplo, puede haber pérdida de atención, falta de interés, que ya no quiera jugar, o no sé, igual puede ser pesadillas constantes, que se hagan pipí en la cama, ¿no? Que no controlen sus esfínteres. Por ejemplo, puede ser que de repente tú los quieras abrazar y repentinamente te digan, no, no quiero que me toques, ¿no? O de repente llorar sin ningún motivo, romper en llanto, ¿no? Yo creo que es bien importante observar este lenguaje que expresan los niños, porque recuerda que muchas veces son amenazados, hay mucha confusión, hay mucha vergüenza, hay veces que queremos proteger el secreto y no tanto proteger al que está abusando de mí, sino proteger el secreto porque me hacen sentir que yo soy una persona sucia, que yo provoqué, que si se enteran me van a castigar porque yo lo provoqué. Entonces, justo por eso tenemos que estar muy pendiente de este lenguaje que los niños transmiten, el lenguaje no verbal. ¿No? Obviamente, otro síntoma que te puede ayudar a entender qué está pasando es cuando vemos niños con mucho conocimiento inapropiado, hablando de temas sexuales, de inapropiados para su edad, o cosas, o conductas seductoras, conductas sexuales. Tú puedes verlo porque los niños ven y lo imitan o lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos indicadores son muy importantes que los puedas leer y estar muy pendiente de los niños, no necesariamente con tus hijos, con cualquier niño, puede ser un docente y si ves algo raro en un niño, sí tienes que hablar con él, acercarte, hablar con los padres o a las instituciones adecuadas. Mira, los abusos se dan por lo general dentro de la familia, con gente muy cercana. Entonces, no te das cuenta, esto no distingue género, no distingue estatus social, o sea, no tiene que ver con nada en particular, solo tenemos que ser conscientes que sí está esto presente, que de 10 niños, 4 o 5 son abusados, las estadísticas son altas. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es prevenir y si tú eres consciente de estos detalles, informa a los padres, informa a los maestros, a las autoridades o a quien pueda ayudar al menor que está siendo abusado. Así es. Pues dice una persona aquí, ay, caray, dice una persona que no es el tema, ¿verdad? Pero a ella le gustaría saber qué se hace con la depresión postparto y cómo poder ayudar a la persona. Que también hay abusos. Y bueno, mira, la depresión postparto sí se tiene que vivir desde un lugar amoroso, porque sí hay pérdidas, sí, y más si es como, bueno, no sé si es tu primero o segundo hijo, no importa, yo creo que es entender que la vida cambió, que cambió tu cuerpo, ¿no? Cambiaron muchas cosas, ya no vas a tener la misma facilidad, ya vas a tener que cuidar a alguien todo el día, no sé cuántos años de tu vida. Entonces, sí hay depresión postparto, hay que trabajar con la pérdida, hay que empezar a trabajar como este proceso de aceptación de las cosas, de ir incorporándote a la nueva realidad. Y obviamente, sí sirve la ayuda terapéutica. Y creo que ahí es un proceso de aceptación, sí, de aceptación al cambio, de aceptación a la nueva realidad. Yo lo que recomendaría es disfrutar, o sea, primero es como aceptar todo esto, ir trabajando en ti para que puedas ir aceptando y acomodando todo esto en tu vida, teniendo metas,
buscando algo que le dé sentido. Y creo que tener un hijo, bueno, debería ser algo hermoso que le da sentido a tu vida. Quizás no lo puedas disfrutar por por este posparto, pero bueno, este trauma se puede ir sanando, ¿ok? Y sí se trabaja y se sana en terapia. Sí. Ok, como ahorita que están, las que están conectadas, que les quiero preguntar qué es lo que quieren hablar la siguiente semana con la doctora para que ella se vaya preparando en cualquier... me estaban diciendo, doctora, de hablar también de cómo un familiar o una madre o un padre ah, puede sobrevivir con, con un hijo teniéndolo en la cárcel. O, mira, justo como en el tema este que decías del posparto, sí hay una pérdida, definitivamente hay una pérdida, tu hijo ya no tiene la libertad, se perdió la libertad. Entonces, yo creo que es lo primero que hay que aceptar, que ya no va a tener esa libertad ni tú ni él, ¿no? Y que al final del día sí es una consecuencia de algo que sucedió en su vida. Entonces, yo creo que es difícil como madre entenderlo, pero yo creo que también es un proceso y hay que aceptar las cosas, ¿no? Digo, sería en los casos donde fue por algo injusto, no sé, por ejemplo, acá en México primero te encierran en lo que demuestras que eres inocente, ¿no? Y yo Exacto. conozco mucha gente inocente que está en proceso de demostrar que son inocentes y es un dolor impresionante, es mucha injusticia, se vive mucho dolor y bueno, yo creo que allí desde ese lugar como madre es apoyar, aceptar esto y desde el lugar que puedas es cuidar a tu hijo o apoyar a tu hijo, ¿no? Ajá. Bueno, doctora, le presento a mi cuñada, Rita. Hola Rita, Aquí hola, estamos, aquí vino a cenar también con nosotros. qué Y gusto Rita. era la que no quería hablar la semana pasada, hace 2 semanas. Sí, la semana pasada o algo así, sí. Sí, ajá. Pues se la presento, ella es hermosa, mi cuñada. Hola, Rita más, mira, está hermosa mi cuñada. hola, hola Rita, qué gusto que puedas, que nos veamos en este medio y bueno, pues encantada del programa anterior donde nos compartías todo el amor que tienes por Manena, todo lo que haces por ella y la verdad, pues mis respetos y qué lindo todo lo que haces y que transmites por este medio a otras personas. Gracias, gracias por todos sus consejos, de verdad. Vamos a tratar de ponerlos en práctica. Sí, seguro. Sí, a la orden. Gracias. Cuando Qué tú bueno que se quieras, reúnan. Rita, ahí está ella. Cuando quiera, dele sus redes sociales, doctora, para cuando ella quiera contactarse con usted o tener una Claro que pregunta. sí. Claro que sí, Rita, yo quedo a tus órdenes. Si algún día se te ofrece algo, me encuentras como Carmen Islas Oficial y yo encantada de la vida de acompañarte en lo que requieras. Muchas gracias. Sí, no, al contrario. ¿De qué Sí. están ahora platicando? Estamos platicando, Rita, del abuso sexual o abuso verbal o el abuso de, doctora, el abuso sexual, Abuso en verbal, general. el abuso en general, prácticamente. Sí, 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 literal, entendiendo que justo el abuso no se disminuye, ¿no? Que justo el abuso siempre va en aumento. Entonces, la importancia de saberlo distinguir y de poder poner límites, ¿no? Yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Y bueno, de lo que no se debe de hacer es minimizar, ¿no? Porque es muy cultural de, ay, no pasa nada, no digas nada. Yo creo que cometemos el error de minimizar las cosas y ese es un grave error. No negar la violencia ni justificarla.
decir las cosas por su nombre, ¿no? Yo creo que eso es muy importante entender, que la violencia no se debe de ejecutar, pero si sucede, si se presenta, no la minimices, no la niegues, ni la justifiques. ¿Por qué? Porque si tú lo justificas y lo niegas, le estás dando la espalda a la víctima o a quien fue pues sí, la víctima de la violencia. Sí. Ujú. Entonces, pues bueno, no sé Bueno, si te gustaría preguntar algo, Rita, o comentar algo. No, digo que ese tema nada que ver con la niña linda, ¿verdad? Porque no, pero puedes preguntarle nada más cualquier cosa. era plática. Digo, dile a la niña linda que los hombres deben de ser igual que uno y ahí te cuenta ella, porque Ella, los hombres son los que mandan. Y son los reyes. Ok. Ellos son los reyes y ellos no tienen ni que hacer nada. ¿Verdad, padrino? No tienen que hacer comida, no tienen que hacer qué hacer. Ellos son los reyes de la casa. Lo Ok. que sí podría decirle, a ver, doctora, lo que ¿Sí? sí podría decirle a mi hermana es, no a mi hermana, a alguien, ¿qué es lo que, cómo le puede decir a una persona cuando cree que sus hijos ya crecieron y de repente le llega una bendición nueva? Para darle paciencia otra vez, porque ya había perdido la paciencia. Pues nada, sí, sí, a ver si Como, entendí. No Es No, tengo. decir, él trató de decir, yo pienso que ahorita con la niña linda no tengo paciencia, pero no, Dios, sí tiene. no, espérame, por eso es lo que te digo, Dios es bien grande, porque yo cuando nací, cuando llegué que estaban repartiendo la paciencia ya se había terminado, pero ahorita Dios me la está dando. ok, Sí, porque te la- soy una persona bien impaciente, pero ahorita yo no sé, Dios es el que me está ayudando. Ahorita pasé con mi mamá nena y le digo, hola, ya me conoció. Ay, cabroncito, dice, ¿qué andas haciendo acá? Ella nunca me había dicho así. ok. No, nomás pasó. Es una, Y mi abuelita está diciendo muchas malas palabras que nunca había dicho antes y me sorprendió. Ya está dando la bendición. es que así es verdad, parte de... Bien, bien, pues bueno, yo creo que respondiendo a tu pregunta, pues sí es difícil si tienes un hijo, y ya estás, ya saliste es decir, si ya tus hijos están grandes y viene el pilón, bueno, pues yo creo, mira, me pasó con mis papás, ellos después de 17 años tuvieron un niño y la verdad es que, pues, no sé, se volvieron a entretener. ¿No? Otra vez se volvieron a entretener y la verdad es que, pues, no sé, si por un lado es padre porque disfrutas y ves diferente ya la paternidad cuando eres más grande, cuando eres mayor, creo que te das el permiso de disfrutarlo, ¿no? Y yo Sí, veo es que lo mi que papá disfrutó es lo eso. que es ahorita disfrutar nada más día a día, sean días de arcoíris, días más hermosos y días mejores, disfrutar solamente. Sí, literal. Yo que le diría, disfrútalo. Es una etapa, fue una elección, es una bendición, como dice el güero. Sí, sí, es una bendición. Y yo creo que hay mucho que hacer por ese nuevo que llega. Y justo es como no volver a cometer los mismos errores. Si ya aprendiste de los anteriores, pues yo creo que este niño tiene que ser mejor. Y yo Lo como que, lo padre, que le puede quiso ser dar a un mejor padre. lo que le quiso dar a entender, doctora, es de Ajá. que haga de cuenta que otra vez está entrando la etapa o criando a una niña Está cuidando a porque mi está hijo. cuidando a Manena. Femenina. Pues Ajá. sí, sí, y es paciencia, como dices, Rita, paciencia, amor. Haz de cuenta que es como estar con un niño, ¿no? Es poderlo comprender, acompañar. De repente se les olvidan las cosas, de repente terquean, de repente no quieren hacer las cosas. Y bueno, yo creo que es igual enseñarles y decirles por qué sí es importante que te ayuden, ¿no? Pedirles que te ayuden. Sí, A ver, ayúdame, por favor, sí, la necesito que me verdad. ayudes, ayúdame. O sea, si hay una parte de cooperación y sí hay que pedirla, ¿no? Decirle, a ver, mamá, por favor, ayúdame, necesito que comprendas, yo hago mi mejor esfuerzo, pero necesito que tú también lo hagas. Ahorita aquí aprovechando, se la voy a dejar a Güero y a Rocío, aunque sea una hora, Sí, la cuidamos. a ver si se queda.
¿no? Excelente. Sí, es que tienen que comunicarse. Es que le voy a decir una cosa, no la deja. Es que No ella la, es la que no ella quiere. es la, mamá nena es la que no quiere dejarla. No, la semana que estuvimos aquí, yo le decía, venga mamá nena, vamos a comer, no quiero ir. Le digo, venga, vamos, va a ir Rita. Oh, sí vas a ir, le dice. "Ah, sí, al ratito vamos para allá, pero ella dice, tiene que tomar sus medicinas, tiene que ir al doctor. Siempre hay un por qué no ir hasta con sus hijos, porque ni con sus hijos quieren. Bueno, allí hay yo creo que un amor, una complicidad, una dependencia, Sí. hay muchas cosas ahí que bueno, al final del día tú elegiste esa responsabilidad, pero bueno, también tú sabes en qué momento puedes poner límites o pedir ayuda, Sí. buscar que no eres la única, ¿no? Que cuántos nietos y hijos tiene Manena, platícame. Mira, la niña linda tiene ahorita ya 94 años, tuvo 16 hijos, de los 16 hijos tiene hijos de 10, nada Ok, más, los otros 5 no tuvieron hijos. ok. De 10 hijos tiene, no estoy muy segura, pero somos como 51 nietos, 52. Y Wow. de esos 51, 52 son 103 bisnietos. Y Bisnietos. tataranietos, yo creo que andan a los 35 ya tataranietos, si no es que Ok. son más. Es una Oh, familia grandísima. Y la ¿cuántas? niñalita es querida por toda la familia, gracias a Dios. Solamente que, como dijiste tú hace un rato, Dios lo decidió así. Ella eligió venirse a mi casa y yo con mucho gusto acepté. Claro, Y aquí claro. estamos. Excelente, excelente. Bueno, ya me imagino las fiestas, Sí. las reuniones familiares, el 10 de mayo, el cumpleaños de la abuela. Sí. Bueno, ha de ser todo un mundo de personas Sí. en un lugar. Así es, y todos nos encanta la bailada igual que ella. La mayoría de todos, de ella nomás escucha música y baila y de toda la música que le pongan. Banda, todo. Excelente, Así es. excelente, excelente. No, pues qué bendición poder tener una familia tan grande y tan numerosa. Y bueno, también conflictivos, ¿no? Porque hay Sí, de todo, sí, hay de todo, la verdad. hay de todo. Yo creo que la familia justo es el centro, Sí, hay de ¿no? todo. Llegamos a cambiarte el tema. No hay problema. Pero ya, doctora, ¿qué quiere cerrar? ¿Con qué quiere cerrar? Bien, bien, me gustaría decir algo. Es muy importante entender los límites. Los límites nos liberan. Y me gustaría decir una metáfora. Eh, un pintor pinta en un lienzo y el lienzo tiene límites. Pero dentro, si tú pones los límites y dices, en este lienzo yo voy a pintar, yo voy a tener la libertad de pintar lo que quiera dentro de esos límites, entendiendo que un límite me libera, que un límite también me permite sentirme seguro. Entonces, no tengas pena, no tengas miedo de poder poner un límite y decir que no quiero, que sí quiero, porque eso es lo que te va a dar seguridad. Y tú tienes la responsabilidad de enseñarle a las personas cómo quieres ser tratado. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer para poderle enseñar a nuestros hijos, a que pongan límites y que ellos a su vez se den a respetar enseñándole a los demás cómo quieren que los trate. Así es. Gracias, doctora. Pues gracias, Bien. doctora. Entonces nos despedimos. Estamos en contacto. Diga otra vez sus redes sociales, doctora. Claro que sí, me pueden encontrar como Carmen Islas Oficial. Síganme en Instagram, en Facebook, TikTok y estamos en contacto. Me pueden Ok, escribir y pueden sugerir temas, preguntas, lo que se les ofrezca. Estoy en Carmen Islas Oficial. ok. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas Linda noches, un noche. gusto platicar. Linda noche. Igual, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Vaya puerta, aquí me quedo yo como
¿Ustedes ya fueron a comprar algo? No, estamos esperando iba a llegar Alejandro. Ahí vienen, Lo que nomás pasa no haya es que parking. Buenas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, vamos a comer. Aquí está Manena, mi padrino, mi madrina. Nos vemos acá. El tío Güero se va a despedir también, porque los dos estamos haciendo lo mismo. Es que iba a cuidar a Manena para que ahorita se vaya a comer, porque no ha comido desde la mañana, tiene 1100 horas sin comer. Tiene 1100 horas sin comer. Ni yo tampoco, no hemos comido. Le digo a Manena, ven que hacemos a comer. Dice, no, ya comimos. Dije, entonces aquí vienen para acá, nomás a dar la vuelta. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos. Saluditos Cualquier a todos. sugerencia que quieran hablar para la siguiente semana, nos hacen saber. Gracias. Bye, Gracias bye. a todos, un abrazo Buenas y que la pasen noches. bien. Buenas noches.